Una de las características de los tiempos en los que estamos viviendo es una visión tremendamente superficial de lo que es el pecado, y al mismo tiempo, si pensamos que el pecado es poca cosa, pues las consecuencias tampoco tienen que ser muy graves o muy serias. Y eso es justamente lo que muchas veces estamos viendo de una manera creciente en nuestra propia sociedad. Tantas veces se ha buscado corregir estas cosas desde el mundo de la religión. Se pensaba que la religión quizás nos iba a dar un antídoto para frenar esa desviación, esa visión cada vez más superficial de lo que es el pecado, y tantos apelan a las religiones como si las religiones pudieran traer una especie de antídoto para esa forma de ver el pecado tan superficial. Pero hemos visto también en la historia cómo las religiones realmente no tienen la solución para ese estado de cosas. ¿Dónde estaría entonces el antídoto verdadero? ¿A dónde podemos mirar para encontrar realmente lo que significa el pecado, sus consecuencias, pero también cómo podemos hallar alivio frente al mismo? ¿Cómo puede ese pecado ser perdonado? La contestación estaría en el texto que vamos a considerar en esta mañana, que es Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21. Allí dice así nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, donde se encuentra este texto: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en este pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, desde los versículos 21 al 26, hay una palabra que sobresale por encima de cualquier otra. Es lo que encontramos que nos dice nuestro Señor Jesucristo: mas yo os digo, pero yo os digo. Nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí como ese maestro excepcional, hasta el punto de mostrarnos realmente cómo sus contemporáneos, que eran las personas más extraordinariamente religiosas que jamás habían pisado la tierra, los judíos, los fariseos y los escribas, habían tergiversado, habían torcido realmente el sentido de algo extraordinario, la ley que Dios mismo había dado a su pueblo por medio de Moisés. Esa ley tan extraordinaria es una ley que en manos de estos religiosos había dejado de tener su valor y su fuerza. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está aquí diciendo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero yo os digo. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando aquí, por tanto, que hay otra autoridad en la escena, que ha venido alguien que puede enseñarnos el auténtico sentido que tiene la ley, que nos va a mostrar que la ley no es simplemente lo que han hecho con ella los religiosos, sino que es una ley que realmente tiene una profundidad extraordinaria, un valor inestimable si verdaderamente entendemos lo que es esa ley. Y por tanto, cuando nos acercamos a la enseñanza del Señor Jesucristo, encontramos que aquí nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar realmente lo que es esa ley. Cuando veamos esa ley, entonces, en toda su excelencia, seguro que vamos a desear vivir conforme a la misma. ¿Por qué? Porque ese mismo Señor Jesucristo que nos dice cuál es el sentido verdadero que tiene esa ley, es aquel que murió en una cruz para que tú y yo ahora pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, de nuestras ofensas contra esa ley de Dios que hemos roto de tantas maneras, pero también que pudiéramos tener el poder para vivir en armonía con la misma.
Por tanto, nuestro Señor Jesucristo aquí en esta parte del Sermón de la Montaña, hasta 6 veces en el capítulo 5 va a decir más yo os digo. Habéis pensado, lo ponemos de otra manera, ¿no?, que la ley decía esto, ¿no? Pero yo os digo realmente lo que la ley significa. Yo he venido no para abolir, para destruir la ley, como tantos han pensado, sino más bien para mostrar la realidad de lo que hay en ella. Y por eso tenemos que prestar atención a la enseñanza del Señor Jesucristo, porque esta ley ha sido dada al hombre para la gloria de Dios, pero también para nuestro propio bien. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos habla de uno de los grandes mandamientos de la ley: no matarás, no matarás. Está muy claro lo que enseña la palabra de Dios: no podemos quitarle la vida a otro ser humano. Pero ¿es eso todo lo que la ley de Dios enseña cuando dijo no matarás? No, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que hay una profundidad en la ley de Dios que debemos apreciar para darnos cuenta del valor que tiene la ley. Jesús dice: pero yo os digo, versículo 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está aquí enseñando? Nos está mostrando la realidad del hecho de que la ley tiene que ver con el corazón del ser humano. La ley de Dios no solamente prohíbe los actos externos, como puede ser derramar sangre de otro ser humano, sino que la ley de Dios tiene que ver con la actitud de nuestro corazón hacia los seres humanos. Tiene que ver con tantas cosas que muchas veces dejamos a un lado porque pudieran parecernos sin importancia, como es insultar, faltar al respeto, tener en menos a otra persona. ¿Lo hacemos? ¿Nos damos cuenta de que cuando la ley dice no matarás significa un respeto escrupuloso por cualquier ser humano? Que no podemos insultar vilmente e impunemente a cualquier otro ser humano. Eso es lo que está diciendo aquí. El Señor Jesucristo está diciendo: la ley va mucho más allá de lo que tú piensas. No simplemente es decir, bueno, yo no he matado a nadie. No, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Estás enemistado? ¿Estás enojado con otros? ¿Se ve en tu forma de tratar a otros seres humanos lo que hay realmente en tu corazón? Y es así como debemos concebir la ley de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que lo que nuestro Señor Jesucristo está aquí trayéndonos es algo que está imbricado, está realmente en la profundidad misma de la palabra de Dios toda, tan solo que aquellos contemporáneos suyos lo habían reducido de una manera terriblemente peligrosa. Porque claro, si tú dices yo no he matado, pues entonces he cumplido la ley, entonces soy bueno a los ojos de Dios y entonces seguramente Dios me tiene que aceptar tal como soy. Pero no, tú eres un pecador porque en tu corazón albergas enojo y odio para con tu hermano. Y por tanto tú también has roto la ley de Dios. Y por tanto te tienes que ver a la luz de esa realidad. Tu corazón también es un corazón perverso y torcido por la manera en que tratas a tu prójimo. Por lo que sale por tu boca, tu lengua te delata que tú también has roto lo que implica este mandamiento. Pero tenemos que darnos cuenta que esto está en el corazón mismo de toda la palabra de Dios. Cuando en ese salmo tan extraordinario, el Salmo 139, David viene delante de Dios, ¿no? y se examina delante de este Dios, que es la conclusión a la que llega cuando se compara con Dios en la realidad y en la grandeza y en la gloria de los atributos de Dios, el hecho de que Dios lo sabe todo, el hecho de que Dios está en todos los lugares, el hecho de que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios santo. Él no puede sino clamar al final del Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si de verdad conocemos al Dios de su ley, al Dios de la ley,
Entonces, cuando venimos delante de Él, no podemos conformarnos simplemente con una obediencia externa a la ley, sino que tenemos que ir más profundamente y decir, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está lo más profundo de mi ser? ¿Qué consideración tengo para mi prójimo que alberga mi corazón? Ahí es donde quiero ser limpio. Ahí es donde quiero experimentar la realidad de lo que significa ser tu hijo, en una nueva actitud hacia mi prójimo. Eso es lo que nos está diciendo y nos está mostrando realmente el Señor Jesucristo aquí lo que implica esa palabra de Dios misma, esa palabra de Dios que estamos diciendo que no puede simplemente quedar reducida a un término externo. Yo no he matado, no. Esto no puede ser así, va mucho más allá, ¿no? Cuando dice también la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a lo más profundo del ser humano. Realmente nos analiza de una manera que no puede hacer cualquier otra cosa. Y esa palabra de Dios tiene ese ministerio para mostrarnos que estamos perdidos. Si tú solo te centras en la palabra externa de la ley, no matarás, pues entonces tú puedes ser salvo por ti mismo. Pues si no has matado, pues ya has cumplido con la ley. No. Pero si tú ves que el enojo, que el insulto, que el desprecio por el prójimo está en la ley, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que acudir, convencido por esa ley, y decir, Señor, yo también soy pecador. Yo también he roto tu palabra. Yo también he hecho lo malo delante de tus ojos. La ley tiene ese ministerio de convicción de pecado. La ley en su profundidad y en su gloria. Y por eso necesitamos estar bajo la palabra de Dios. Porque necesitamos que se nos muestre la profundidad de la ley para así a poder apreciar la gloria del Evangelio, la gloria de la salvación que se nos da por gracia en la persona de Cristo Jesús. Si de verdad hemos albergado y albergamos esa actitud hostil hacia nuestro prójimo que tantas veces aparece en palabras de desprecio, incluso de insulto hacia el prójimo, tenemos que acudir y decir, Señor, mira cuán sucia es mi lengua, mira cuán perverso es mi corazón. Lo sé porque tu ley me está mostrando esa realidad. Lo sé porque el Señor Jesucristo me ha mostrado lo que es la ley tuya y a tus ojos yo también soy pecador. Por tanto, mas yo os digo, ¿qué lo dice Jesús? Jesús nos muestra la profundidad de su ley. Pero no solo de la profundidad de su ley, sino, como estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Las consecuencias que van más allá de lo que muchas veces en esta sociedad pensamos que tiene romper la ley de Dios. Y ahí el problema también, ¿no es verdad? Bueno, el pecado es poca cosa, ¿no? Las consecuencias tampoco tienen que ir mucho más allá. Pero mira lo que dice aquí. No matarás. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Luego está este añadido, ¿no? De los escribas y de los fariseos. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Ah, claro. Si tú has roto la ley, eres un criminal, pues te vamos a llevar a ser juzgado, ¿no? Un juicio, por asesinato, por homicidio. Y ahí el juez va a decidir y, bueno, pues algún castigo habrá para ti, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús. ¿Se queda eso en eso? ¿En eso solo? No. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, pero cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Las consecuencias van mucho más allá de lo que hemos pensado jamás. No es solamente una cuestión terrenal,
siendo importante como es, que haya juzgados en los que se juzgue el delito. Va mucho más allá. Finalmente hay una exposición, como dice aquí, al infierno. Esto no queremos escuchar en estos días. Estos días es tan poco popular hablar del infierno. ¿Oís hablar del infierno? De la realidad de una condenación, de una separación eterna de Dios. Pero está diciéndonos aquí que el pecado, cualquier pecado, la realidad del pecado es tal que te expone al fuego del infierno, que me expone al fuego del infierno. Pero bueno, no pasa nada, si es que se me ha calentado la lengua y me he sobrepasado. No pasa nada, sí. Estás expuesto al fuego del infierno. ¿Eres consciente de lo que el pecado es y de sus consecuencias? Esto es lo que la fe cristiana trae a este mundo, pero es algo que es tan necesario que se diga un día, porque esta superficialidad se introduce por todas partes. Cualquier pecado, por insignificante que nos pueda parecer, tiene poder para condenarnos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, el pecado es más serio de lo que tú te crees. Piensas que es cualquier cosa. No. No. Pecado es algo que si no es tratado convenientemente, te expone al fuego del infierno. No es solamente una cuestión civil o penal, algo que tenga que ver con esta sociedad. No, va más allá. Va con lo que Dios nos dice en su palabra que merece todo pecado, su justa ira. ¿Y por qué tenemos que escuchar estas cosas? Tenemos que escuchar estas cosas, nos está diciendo constantemente el Evangelio, porque convencidos de esa realidad, de las consecuencias tan terribles del pecado que todos hemos cometido, porque ¿quién está libre de esto que estamos viendo en esta mañana? ¿Quién no ha hablado así de su prójimo? Lo dice también otro texto del Antiguo Testamento, dice, no preste mucha atención a lo que dice la gente, porque es que lo vas a escuchar tarde o temprano hablar mal de ti. Esa es la realidad. Todos hemos pecado. ¿Pero por qué se dice esto? Para que convencidos de nuestro pecado acudamos a Cristo Jesús y podamos ser limpios de toda nuestra maldad. Solo si somos conscientes de lo que el pecado puede hacer con nosotros, buscaremos ese remedio para él mismo, que solamente se puede encontrar en el Dios que nos ha mostrado las consecuencias de ese pecado. Gracias, Señor, porque me muestras lo que es el pecado, lo que puede hacer el pecado conmigo. Puede deformarme, puede deteriorarme y puede convertirme en una piltrafa humana. Eso es la condenación. Es algo subhumano. Pero tú que me has convencido de mi pecado, tú que me has mostrado las consecuencias de mi pecado, me puedes salvar del mismo, porque para eso precisamente vino Cristo, para que por medio de su obra en la cruz, tú y yo no tuviéramos que arrostrar el terror del infierno. Solo hay un camino, y ese camino pasa por la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada. Por tanto, vemos cómo Él es ese cirujano divino que nos muestra realmente dónde está el problema, pero también sabe atajar el problema. El único que puede hacerlo. Somos conscientes de la ira venidera y que solo Cristo puede ocuparse de algo así. Estamos bajo el justo juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero que Él murió para que tú y yo, reconociendo nuestro pecado, pudiéramos ser libres del mismo. Mas yo os digo algo más. Y vemos la excelencia. ¿Qué maestro hay como este, no? ¿Os acordáis de aquellos contemporáneos, ¿no?, que lo mandaron a arrestar a Jesús? ¡Jesús! Dice, vienen sin él. Dice, pero bueno, ¿no lo traéis? No.
que nunca hemos oído hablar a alguien así. Por eso le seguimos. Como concluye este mensaje. ¿Por qué este mensaje dejó tal impacto, no? Mateo nos dice en la conclusión del mismo, en el capítulo 7, versículo 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mas yo os digo que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, sí, y presenta tu ofrenda. Esto es también la ley. ¿Qué está diciéndonos aquí? Está poniendo el dedo en la llaga de... Por eso decía antes que la religión es incapaz de ocuparse del problema del pecado, ¿no? Está poniendo el dedo en la llaga en algo que había sido realmente una de las características del pueblo de Dios y que ya es denunciada por los profetas del Antiguo Testamento, y es hacer del culto a Dios un fin en sí mismo. Podríamos leer muchos pasajes, seguro que alguno de vosotros, o varios de vosotros, o todos vosotros podéis pensar en multitud de pasajes del Antiguo Testamento en los que vemos justamente lo que Jesús está aquí diciendo, pero quizás uno de los pasajes clásicos sería el que hemos leído en Isaías 1, ¿no? Como Isaías habla aquí de parte de Dios, ¿no? Y dice, bueno, pues tenéis un culto magnífico, ¿no? Externamente no deja nada que desear, ¿no? Esto es para aplaudir, este culto que le dais a Dios, ¿no? Esto es lleno de todas las cosas. Y sin embargo, Dios dice, esto no me agrada, por ponerlo en términos no demasiado ofensivos. No me agrada, ¿por qué? ¿Por qué no me agrada vuestro culto? Si incluso es un culto que es conforme a la letra externa del Antiguo Testamento. ¿Por qué no me agrada? ¿Por qué no me agrada vuestro culto? ¿Por qué? Porque albergáis pecado contra vuestro prójimo en vuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Por eso no me agrado. Porque pensáis que si me dais a mí culto conforme a lo que yo dije a través de Moisés, entonces da igual cómo tratéis a vuestro prójimo. Da igual cómo os comportéis. Da igual si hacéis lo malo, si explotáis al agraviado, no hacéis justicia al huérfano o no amparáis a la viuda. La dimensión social de la fe bíblica en el Antiguo y en el Nuevo Testamento igual. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? Es el mismo tema otra vez. Si os dais cuenta, no ha salido del no matarás, pero está diciendo va más allá de lo que pensáis. Es trata de decir, no, pero sí es verdad que yo no lo puedo ni ver, ni le dirijo la palabra cuando lo veo, pero voy a dar culto a Dios. ¿Se compensa una cosa con otra? ¿Se compensa la enemistad? La forma en que tratamos a nuestro prójimo, el desprecio por el prójimo, pero como doy culto a Dios, da igual. No, dice el Señor, eso no puede ser. Eso no puede tolerarse, dice Jesús. Pero es, si os dais cuenta, lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, en los profetas veterotestamentarios, los profetas del Antiguo Testamento, que exponen que, recordad, los profetas lo único que hacen es aplicar la ley de Dios, como hace aquí Jesús. Decir, oye, que la ley va más allá de lo que tú te crees. El culto agradable a los ojos de Dios es porque nos enseña a comportarnos adecuadamente delante de Dios con nuestro prójimo. Nos está diciendo que debemos hacer el bien al prójimo, que debemos estar a bien con el prójimo. Y si no, no podemos prestar un culto a Dios sabiendo que Él no va a aceptar ese culto. ¿Somos conscientes de estas cosas? ¿Somos conscientes de que tenemos que estar a bien con nuestro prójimo? ¿Somos conscientes de que esto es lo que agrada a los ojos de Dios?
Eso es lo que está diciendo aquí Jesús, pero no solamente está repitiendo, ¿no?, lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, está mostrando la relevancia actual de esas cosas para su propia generación y para todos nosotros. Está diciendo, mas yo os digo que estas cosas siguen siendo así. Y esa tentación es perenne en la historia de la Iglesia cristiana. Bueno, si tan solo cumplimos con nuestros ritos, con nuestros cultos, bueno, pues la religiosidad, no. La religiosidad no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es una relación adecuada con tu prójimo. Eso es lo que está buscando Dios. Y entonces sí, ven y presenta tu ofrenda. Y me gusta cómo lo pone Isaías, ¿no es verdad? Porque esto no niega en absoluto el Evangelio, porque dice, venid, dice el Señor. Se ve la alegría del corazón de Dios. Venid, Isaías 1:18, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. Señor, soy un pecador, aunque me he reconciliado con mi prójimo. Y entonces yo te perdonaré. Pero toma en serio mi palabra, quien quiera que seas. Tienes que reconocer tu pecado. Lo ponemos de otra manera para que lo entendáis. Presentar la ofrenda significa reconocer mi pecado para con el prójimo, que no me hablo con esa persona. Y sin embargo, ¿cómo puedes no hablarte con alguien? ¿Cómo puedes no hablarte con un hermano en la iglesia? Pues tienes que hablarte con el hermano. Y si le has ofendido, pídele perdón. Y si no sabes lo que pasa, dile, hermano, te he ofendido en algo. Y entonces presenta tu ofrenda, porque ese es tu reconocimiento de tu pecado que hace que puedas ser perdonado por Dios. Porque si no reconoces tu pecado, ¿cómo te va a perdonar Dios? La sangre de Cristo fue derramada por pecadores, pero por pecadores que han sido llamados al arrepentimiento. Muchas veces, de una manera muy sutil, olvidamos esas cosas. Que no es, Señor, me perdona, no. Si te perdonas y te arrepientes. Pero el arrepentimiento tiene una dimensión social. Si has pecado contra tu prójimo, tienes que pedirle perdón a tu prójimo. Y entonces Dios te perdona. Claro que sí. Claro que te perdona. Porque dice, todo el ven y presenta tu ofrenda. No matarás. Ha terminado Jesús de decir, mas yo os digo. No, nos queda un cuarto, mas yo os digo. Mas yo os digo. Queda un cuarto. Queda un cuarto. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es el último mas yo os digo? Está diciendo Jesús aquí, toma la iniciativa para reconciliarte. Es que no me pide perdón, es que él es... Toma tú la iniciativa, hombre, veas el mal. ¿Qué pasa entre nosotros? Toma tú la iniciativa. ¿Te acuerdas de algo? Reconcíliate con él. No significa que no puedas decir, oye, yo pienso que esto no estaba mal o esto estaba mal. Pero toma la iniciativa, no estés esperando. Ve tú al hermano. ¿Qué estás esperando? Ve tú al hermano, reconcíliate tú. Toma la iniciativa. La vida cristiana no es sentarse pasivamente a esperar. Es ir tú y decir, Señor, voy al hermano, ayúdame para hablar con él. ¿Hay algo de esto en nosotros? Porque está tocando el dedo, poniendo el dedo en la llaga sobre ese resentimiento del corazón. Y al final, si a lo mejor he hecho algo malo, pero como no voy, eso se acaba quedando ahí como un pozo y no tiene ya tanta solución. Tú eres el que tienes que tomar la iniciativa.
Soy yo el que tiene que tomar la iniciativa. ¿Eso está diciendo? Eso es parte de la ley de Dios. ¿Acaso no hizo Dios eso con nosotros? Al enviar a su Hijo, tomó la iniciativa de nuestra salvación. Si Dios tuviera que esperar, somos tan pecadores que tuvo que venir Él, tomar la iniciativa, mostrar nuestro pecado para poder ser salvos. ¿Dad pasos en ese sentido? Mas yo os digo que eso es lo que tenéis que hacer, dice Jesús. Pero no solamente tomar la iniciativa. Una segunda cosa dice ahí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No solamente tomar la iniciativa, sino ya, tomarla ya. No te esperes tanto. Pronto. Entre nosotros, en la iglesia, con las personas de fuera de la iglesia, si hemos hecho algo mal, reconcilia ya, no esperes más. No solamente es que tú das el primer paso, sino que lo tienes que dar ya, ahora. Pronto, porque Jesús está diciendo las consecuencias de no hacerlo ahora serán terribles. Porque claro, está poniendo aquí una imagen tremenda. No, bueno, pero yo no sé, no, vale, nada. Pero te va a llevar. Tu adversario el juez, y el juez al alguacil, y luego vas a acabar en la cárcel. Y cuando estés en la cárcel, pero es que estoy en la cárcel. Pero claro, porque no has tomado las medidas. ¿Eso qué quiere decir? El endurecimiento del corazón. Está diciendo, las cosas se pueden poner aún peores. Ahora es cuando hay que buscar hacer estas cosas. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de poner por delante lo que significa la fe cristiana. Un Dios que se reconcilia con nosotros, que ha tomado la iniciativa, que envió a su Hijo Jesucristo cuando llegó el momento y el tiempo adecuados, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, para que nosotros fuéramos redimidos de todo nuestro pecado, que reconocemos delante de Él, y para que nuestra vida fuera una vida distinta, una vida de reconciliación. ¿Acaso no lo ha enseñado Jesús ya en la introducción a este mensaje? Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué necesita un mundo como este, con esta creciente polarización? Necesitan pacificadores, necesitan que se vea que la iglesia cristiana es un lugar en el que se vive de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, mas yo os digo, de acuerdo a su propia palabra. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que es la iglesia cristiana. Estamos aquí para darle culto a Dios, pero le damos culto a Dios habiéndonos reconciliado con nuestro prójimo, habiendo buscado la paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos en nuestros días. Esto es lo que tu vida necesita. Necesitamos, por tanto, dejar a un lado esa visión puramente superficial de lo que es el pecado y sus consecuencias y profundizar en la palabra de Dios para ver lo que es el pecado, para ver lo que el pecado puede traer y para poner en práctica los remedios frente al mismo que Dios mismo nos ofrece en su propia palabra. ¿Es esto posible? La respuesta es sí, porque aquel que nos enseñó, mas yo os digo, es aquel que murió, no solamente para que tu pecado fuera perdonado, sino para que recibieras el poder del Espíritu Santo en tu vida para reconciliarte con tu hermano y para vivir de acuerdo a su ley.